Bien, ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Han visto qué Congelado. barbaridad lo que son los ríos crecidos y la destrucción que hay por muchas zonas? Muy fuerte, muy triste. Sí. La lluviecita que tenemos aquí es lo de menos, es la destrucción que hay en muchos lados del país. En fin, hay que mandarles energía positiva para ayudarlos a subir el ánimo, por lo menos. Muy fuerte, muy triste. Bien, estamos 10, de los cuales son 7 ustedes del grupo. Nos faltan 3. Sí, creo que Victoria escribió en ¿Quién el ha chat avisado? que no tiene luz desde hace un par de horas. Ahí ya se está uniendo Emerson. Solo faltaría así, Victoria y Pared. Victoria está diciendo que tiene problemas, pero fuera de eso no sé quién más tendrá problemas. Ahora somos 11. Ya entró Brandon, está Joaquín, Daniel, Emerson. Bien. Después de la revisión de todo lo que es intercambiar sensibilidad, emociones, sentimientos, vivencias, ¿cómo sienten que eso les puede ayudar para vivenciar un poquito más la parte sensorial de lo que es el proyecto? ¿Sienten que puede trasladarse esas sensaciones que vivimos el lunes a lo que es en sí la dinámica y la presencia de ese espacio en el infante, en el proyecto que ustedes están haciendo? Claro que sí, profe. Nadie tiene respuesta. Yo creo que sí, profe, igual que Mike, pero que sí es posible. ¿Perdón? Ahí no es fácil, pero muy posible. Yo, profe, creo que es más que si es posible o no, es casi efímero, sale solo cuando uno logra como demostrar tanto esas emociones, logra palparlas tan cerca, instintivamente todo lo que uno hace las transmite. Por Correcto. más pequeño que uno haga, lo más pequeño que uno haga en ese proyecto, después de haber palpado las emociones tan fuerte como lo hicimos la sección pasada, yo creo que se están transmitiendo solas, o sea, no. Totalmente de acuerdo. No es algo que hay que programarlo, no es algo que hay que forzarlo, no es algo que hay que introducirlo. Es abrir los poros. El lunes lo que hicimos todos fue abrir los poros, fue los sentimientos, fue abrir el corazón, como se dice simbólicamente. Y realmente, ustedes saben que el corazón está ligado directamente al cerebro, por eso se dice que se abre el corazón, porque en realidad está ligado al cerebro, es una cuestión física, es una cuestión de fluidos, es una cuestión de transmisión directa de las células. No es un asunto solamente de simbolismo, están conectados. Dicen que hay hasta neuronas en el corazón, así una cantidad considerable como para considerar que ahí de verdad hay una parte de nuestra conciencia, digamos. Definitivamente, porque el sistema nervioso tiene parte alrededor de lo que es en sí el órgano del corazón, que es vital. Entonces todo está relacionado, no se puede negar. Quien no cree en eso es porque simplemente que ve la nube y cree que es un ganso volando, porque realmente es algo muy, muy, muy palpable. Sí, efectivamente, Michael. Las experiencias que se viven, que se discuten, que se escuchan de otros, como hicimos el lunes, que cada quien fue sacando su dolor o su necesidad emocional, llamémosle como queramos, pero es un asunto de que nos va abriendo una visión más allá de lo que normalmente se comenta en un taller en donde es el espacio, la textura, la dimensión, el cielo, el piso, el voladizo, ¿verdad? Aquí todo eso está conectado directamente a una parte sensible y es lo que hace que todas esas cualidades físicas, materiales, se vuelvan vibrantes de energía.
definitivamente, o sea, las percibimos a través de la sensibilidad humana. Entonces, creo y estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Michael, que se hace casi que automáticamente en el momento en que se discuten esas cosas y se viven. Una vez que uno regresa a seguir adelante con un proyecto, ya están incorporadas en nosotros para poder ver más allá de lo que estábamos viendo antes. Totalmente de acuerdo, Michael. Creo que eso es lo más importante que se vivió el lunes y que se aplica sin querer, queriendo, como dice el viejo dicho. Bien, ¿alguien más? Con respecto a la Sí, yo siento que más como, se da más como una necesidad de hacer palpar esas intenciones en el proyecto. O sea, a nivel personal yo sentí como que algo surgió en mí y que realmente quería que mi proyecto cambiara porque lo que deseaba mostrar en ese momento era totalmente distinto a lo que venía trabajando. O sea, surge como esa necesidad de expresarlo de una forma u otra en el proyecto, que sea palpable y que ojalá logren transmitir como esos sentimientos, aunque sea escuchando todo lo que los compañeros lograron compartir el lunes, y son una carga de energía tan fuerte que a veces lo deja uno como en estado de shock. Y sentí como esa necesidad de que a través del diseño, a través del proyecto, tratar de mostrar eso, aunque sea un poquito de toda esa energía que se trató de liberar. Correcto, fue una liberación de energía definitivamente y compartida muy en confianza, porque la verdad es que estamos en un grupo pequeño y realmente todo el mundo se abrió a escuchar, no simplemente por algo que se tira por hablar. Yo sentí realmente profundidad emocional muy fuerte, muy directa, muy humana. Y eso cala profundo, no para ahora, para el futuro, para siempre, para cada paso que viene. Hicieron ustedes mismos comentarios con respecto a que ese tipo de cosas, no sé, le estaba diciendo al profesor Guido que sería bueno que escuchara la grabación para que supiera lo que pasó el lunes, porque sí es importante, incluso ustedes que lo puedan escuchar de nuevo. Creo que pasaron cosas muy ricas a nivel humano, fuertes, profundas. A mí me tocó profundamente, profundamente. Escuchamos y nos escucharon. Y a final de cuentas, esa es la relación humana en el sentido de corazón a corazón, y no simplemente hablar por hablar. Jamás, lo mejor del caso es que esto no fue planeado. Fue sucediendo y se abrió la flor completa, y a final de cuentas fue una delicia de experiencia que no se da, pocas veces se da, y menos en una escuela de arquitectura. ¿Y saben qué es lo triste? Que esto debería suceder cada año que pasa uno en la escuela de arquitectura y conforme va ascendiendo, estos ejercicios deberían darse espontáneamente para poder abrirse. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué dolor tengo adentro? Se puede prestar para malas interpretaciones donde puede haber grupos que lo toman a chota y que a final de cuentas no hay seriedad. Eso lo entiendo. Pero el lunes se dio de una manera que creo que estarán de acuerdo, en donde no creo que nadie haya sentido que había alguien ajeno que estaba escuchando que no debería haber escuchado. Eso fue realmente pocas veces se da. Entonces eso es un estímulo rico para saber que en una escuela de arquitectura podemos ahondar en ese sentir, que nos va hacia la raíz posiblemente de cosas que va hasta nuestros ancestros, y que de alguna manera nos tocan nuestras células. Cada célula tiene energía de todos nuestros ancestros, no los pasados, sino los antepasados y los que siguieron para atrás. Y todo eso es parte de nosotros mismos. Aquí está con nosotros, queramos o no queramos. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más con respecto? Creo que ya el lunes se dijo suficiente, pero sí quería dar una repasadita porque sí fue muy vibrante, muy emocional. Bien. Quiero hablar un poquito con respecto a que es importante el asunto de que, a ver,
hablemos de objetos, hablemos de cosas, hablemos de lo que ustedes están haciendo en el espacio de estos proyectos, las envolventes. Porque cada objeto se caracteriza por una textura que le es propia y que en muchos casos es una particularidad de la materia de la que se compone, que en este caso estamos hablando de las texturas naturales. O sea, si ustedes usan materiales naturales, esas texturas están ligadas total y absolutamente a particularidades que van directamente a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos texturas en nuestro cuerpo y en nuestro sentir. A veces las texturas no son necesariamente con el tacto, también puede ser a través de las sensaciones y las emociones. Otras veces, esta se presenta modificada por la mano del ser humano, o sea, texturas que hacemos los seres humanos. Por ejemplo, como el papel de dibujo, que puede ser rugoso, puede ser liso, el papel de lija, que definitivamente es áspero, pero también depende de si es 80, si es 100, si es 120, a final de cuentas es más áspero o menos áspero, y con solo verlo, con solo visualizarlo, uno puede sentir ese tipo de sensación que da el grano grueso o el grano delgado. Esto pongo lija como un ejemplo, pero las paredes, las texturas, los materiales que ustedes pongan, mandan un mensaje al infante con respecto a cada cosa que está sintiendo. Por ejemplo, un ejemplo como lo que es una bufanda de lana, que es inmediatamente nos en lana y la imaginamos un poquito aterciopelada, la imaginamos suave, la imaginamos peludita. Una pared uniforme, sentimos esa sensación de uniformidad, de liso. La hoja de una planta a veces puede ser muy lisa, a veces simplemente viendo todas sus fibras y sus nervaduras, podemos sentir lo que es tocar esa planta sin haberla tocado. A eso voy con respecto a toda esa envolvente que ustedes le van a dar sentido, le van a dar sensaciones, le van a dar emociones a través de esas texturas. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Es parte de un mensaje y es parte de una atracción, así como lo es una naranja porosa, como lo puede ser una fruta lisa o como puede ser la berenjena, que es totalmente lisa. Por eso, hablar de textura es hablar de una cualidad de la superficie de los objetos que contribuye a reconocer ¿qué? A reconocer las formas y los significados que tienen esas formas. También son mensajes que ustedes pueden enviar a los infantes en este espacio. Depende de las texturas que ustedes escojan, del color que escojan, de las formas que escojan. Pueden ser varias formas parciales que se unen, o puede ser una envolvente de toda una pared, o puede ser parte en el piso y parte en la pared. O sea, es una decisión del diseñador que ustedes decidan cómo es que quieren llamar la curiosidad del niño. Las cualidades, en este caso, de la textura, es una cualidad visual, porque la vemos. Es algo que puede llamar la atención, que puede atraer, pero también igualmente puede rechazar. Y ante todo, generar curiosidad. Eso es importante y lo hemos hablado, que con esto puedan generar curiosidad en el infante para que se introduzca en ese mundo de texturas, de cualidades, de abrir o cerrar puertas, de ventar, de jalar perillas. Es curiosidad. Eso lo hemos hablado varias veces. Vuelvo a repetir, en ciertos casos, el asunto de la textura puede ser táctil. O sea que puede generar la necesidad y la curiosidad de tocarlas. Esto es simplemente lo que llamamos sentir a través del tacto, incluso a veces con los ojos cerrados. Cuando pensamos, por ejemplo, en la textura de la piel de cualquier fruta, de una papaya, de una naranja, de una piña. Vean la diferencia entre lo que es una naranja y una piña. Se observa que tiene una textura característica muy fácilmente apreciable cuando se mira. Por eso pongo
el ejemplo de la piña, pero en los materiales naturales o en los materiales hechos por el ser humano también pueden llamar la atención simplemente con mirarla y tener una experiencia a través de la vista, no solamente al tocar. De alguna manera, estas texturas, lógicamente, que se fabrican y su significado y la utilización de las texturas en las envolventes del espacio habitable o en cualquier creación artística son vitales, son importantes, son parte de ese mensaje que queremos darle, difundir, llegar a la mente y al corazón humano, para rechazarlo o para atraerlo. Abajo hay una imagen a la cual podemos ahora dar un vistazo, que no es nada del otro mundo, es una imagen donde hay muchas fotos de texturas unidas, pero que de alguna manera, si nos fijamos en cada uno de los cuadritos, nos da una sensación muy diferente. Ustedes lo viven día a día, lo han vivido desde que nacieron y comenzaron a reconocer el mundo, cuando ustedes comenzaron a abrir los ojos ya con una sensación de palpar ese mundo al cual habían llegado. En esa imagen que vamos a ver, la observación es muy importante y sobre todo las texturas tienen que ver grandemente en todo lo que son obras artísticas creadas por el ser humano. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que el espacio habitable está creado por el ser humano. Ustedes son seres humanos de gran sensibilidad y están creando un mensaje, una atracción, una miel o un polen que llame la atención de esa ave que llega o de esa abeja que llega a chupar la miel y que de alguna manera se lleva algo cuando se va de la flor. Véanlo así, en el espacio en que está ese niño se va y se lleva en su cerebro, en su piel, en su sensación, en su experiencia, toda una experiencia que le durará posiblemente para toda la vida. Eso ustedes lo pueden crear. Lógicamente que la textura es una cualidad externa de los objetos, que nos ayuda a ¿qué? A reconocerlos. La primera vez los infantes llegarán y de alguna manera van a comenzar a palpar, a sentir, a visualizar. Pero por otro lado, por eso es importante que tengan dinamismo, que tengan cambios, que se puedan acomodar de diferentes maneras, porque así la experiencia no va a ser la misma cada día nuevo que lleguen a este espacio que ustedes están diseñando. Por ejemplo, cuando una serie de grafismos se repite ocupando el total de una superficie, este grafismo multiplicado, lógicamente, que adquiere la categoría de una textura. Podemos considerar superficie de alguna manera, a ver, una textura, por ejemplo, un prado lleno de flores, o un prado lleno de diferentes zacates, o un prado diferentes de hierbas, o de verdes que tienen espinas, o tienen simplemente capullos. Son cosas diferentes que nos dan sensaciones muy diferentes. Pensemos en el neumático, por ejemplo, en una llanta. Total y absolutamente es importantísimo cuando la vemos, claro, ya la reconocemos, sabemos lo que es una llanta, pero tiene una textura, tiene unas fisuras, tiene algo que nos dice inconscientemente o conscientemente por costumbre, eso es una llanta. Cuando vemos la huella de un neumático, o sea, de una llanta en la arena, sabemos de qué se trata. Hay un mensaje directo porque ya tuvimos la experiencia pasada. Podemos valernos de estas experiencias para poder llamar la atención del infante. Por ejemplo, la famosa piel de un tigre. Esa piel de un tigre se ha usado a lo largo del tiempo porque es una experiencia que han vivido nuestros antepasados en algún momento y hoy en día la mayoría de nosotros, o lo he visto ya no pude hablar, en un zoológico que desafortunadamente triste porque están los animales encerrados, pero también en películas, lo hemos visto incluso desgraciadamente, si alguien tiene una piel de tigre que nunca debió haberla tenido porque nunca debieron haber matado a ese tigre para tener la piel, etc. Cuando vemos las pinceladas de una pintura, esa pintura que tiene textura hacia afuera y no es lisa, es una sensación, ganas de tocarla. Tiene una textura que realmente nos da ganas a veces hasta de morderla o de sentirla o hasta de chuparla si es de un color que nos da hambre.
Las texturas son infinitas y se clasifican según su naturaleza, definitivamente. Pero las texturas van a determinar la percepción de los objetos. En este caso, el espacio como un objeto de diferentes superficies. Y ahí es donde está lo importante de que ese niño pueda sentirse parte de ese ambiente. Es total y absolutamente que estas texturas transmitirán sensaciones que hacen que el niño pueda tener experiencias sin necesariamente estarlas tocando, que le inducen a ir a determinado lugar o que le inducen a rechazar ese lugar. Una textura uniforme, por ejemplo, transmite sensación de estaticidad, lo que es estático, estable. Una textura con cambios de tamaño y proporción es muchísimo más dinámica. Y si tiene curvas, si tiene movimiento, muchísimo más dinámica. Dan ganas o de irse con ella, o de moverla, o de llamar la atención, o de jalar alguna perilla, porque quiero hacerla moverse más de lo que se está moviendo. Las texturas pueden tener cambios de tamaño y proporciones y se vuelven muchísimo más dinámica. Depende de nosotros como diseñadores, si lo logramos o no lo logramos. Un objeto que tenga una textura compacta parece mucho más pesado que el mismo objeto hecho con una textura porosa, por ejemplo, que parecerá muchísimo más ligero, porque esas sensaciones están ligadas a través de ese tacto que sin tocarlo sentimos. Uno ve un objeto y más de una vez dice, pero se ve muy liviano. O ve un objeto y dice, uy, eso suena muy pesado, se ve muy pesado. Y es simplemente una sensación a través de la textura que estamos viendo, del material que estamos suponiendo, si nos da la sensación de metal, si nos da la sensación de pétalos de rosa, etcétera, etcétera. Es información que nos llega a través de esa forma exterior, de ese color, de esa textura. Lógicamente que la textura es una cualidad externa, repito, que cada objeto tiene que nos ayuda a reconocerlos y que se refiere a las superficies de cada uno de ellos. Lo que dije anteriormente, el infante llega y de alguna manera va a reconocer ciertas texturas en este espacio que ya ha vivido en días anteriores o durante el semestre o durante el año, pero por otro lado hay que insinuarle que puede jugar con esas texturas, cambiarla de posición, volverlo, como dije antes, jalar una palanca, mover un panel, hacer para acá o hacer para allá, eso ya lo hemos hablado. Y puede jugar con ellas, puede volverse parte de la dinámica para generar nuevas formas, nuevas posiciones y tener nuevas experiencias, no solo para ese niño que la movió, sino para los demás que lo están acompañando. Podemos irnos al asunto de lo que es en sí un tejido o las piedras en un lecho de río. A final de cuentas son muchas las texturas que hay en nuestro mundo que habitamos día a día. Así que vamos a pasar ahora, está lo puse en el taller en el Facebook para que veamos el tablero de texturas que está ahí. Alejandro, porfa, en la parte de abajo de lo que escribí. Ok, un segundo. Y repito, no es nada del otro mundo, simplemente es un cuadrito con diferentes texturas, todos haciendo una composición de diferentes posibilidades que pueden haber miles, nada más es un ejemplo. Pero en ellas pueden ver como incluso dependiendo de la gráfica que tengan, de la forma que tengan, de la conexión conformada por ejes o de la conexión totalmente informal, fluida, podemos ver la diferencia de que nos da una sensación totalmente diferente. Estamos en la de las bolitas, quedémonos exactamente. Ahí pueden ver incluso ramas de un árbol, pueden ver unas líneas sobre una piedra, pueden ver fibras en un elemento, dibujos en azules, pueden ver incluso lo que es en sí la piel de un pez. En fin,
lo que es incluso figurando las escamas de hielo que pueden ser en papel, pueden ser en cartón, pueden ser en tantos materiales. Pequeños minúsculos puntos, como también pueden ser cuadraditos, redondos. En fin, las texturas tienen mil posibilidades, salientes, entrantes, se hunden, salen, brincan en el sentido visual o de tacto, salen como textura totalmente de tercera dimensión o se meten hundidas como si fueran aposentos dentro de la superficie. Eso depende de ustedes de qué es lo que quieran hacer. A final de cuentas, la próxima imagen simplemente es el asunto de un ejemplo de lo que son la diferencia de lo que es una bola que tiene diferentes texturas y vean como incluso cada una de las bolas se ve totalmente diferente. Es increíble lo que la textura puede hacer. Por eso quise que viéramos y revisáramos un poquito esto que supuestamente ustedes lo saben, pero para hacerle un poco de recordatorio y estar claros que este tipo de cosas es importante que ustedes lo utilicen en su proyecto. La clasificación de texturas, como dice aquí, puede ser por su origen, o sea, naturales o artificiales, hechos por el ser humano. Por su configuración, pueden ser visuales, pueden ser táctiles o pueden ser fotográficas, como acabamos de ver incluso en la composición de estas fotografías de diferentes texturas. Y puede ser una clasificación de texturas por su uniformidad, que pueden ser como orgánicas o pueden ser geométricas. Sin embargo, tomemos en cuenta, y es muy importante tenerlo presente, que todas las figuras geométricas, todas, no hay una sola que no haya venido a imagen y semejanza de la naturaleza que nos da la vida alrededor de nosotros. Todas. Por lo tanto, de alguna manera es imagen y semejanza de esas orgánicas que están puestas en la primera línea y que a final de cuentas esa geometría nace de ese organismo. Todo lo que tenemos en nuestro planeta está inspirado en la naturaleza. Cualquier cosa que ustedes revisen, esa forma está, porque la naturaleza es la creadora más creativa, para ser redundante, que existe en nuestro planeta hasta el momento. No hay nadie que sea tan creativo, ni nada que sea tan creativo. Ese era el punto que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna observación al respecto. No sé si el profe o Alejandro quieren hacer alguna observación o algún comentario. Yo quiero decir un comentario a pocas palabras. A ver. O sea, yo sé que ahora en la actualidad hay muchos programas para virtualizar esto, solo que no hay dominio total para manejo de herramientas, por lo tanto la mano es mucha más ilimitada para poder expresar a nivel perspectivo estas texturas. Pero su punto hacia dónde va, Emerson. Hacia allá a la hora de lo que es representación, cuando ya nos esté tocando lo que sean directamente la materialidad de acabados y texturas en las paredes. Lo estoy tocando porque precisamente ustedes pueden utilizar materiales que de alguna manera ya tienen la textura incorporada y por eso lo están seleccionando. Sea madera, sea caña, sea vidrio, sea papeles corrugados, lisos, doblados, metales que se doblan, que hacen figuras, que hacen colochos, que hacen... Eso ya depende de ustedes. Ahí está el asunto de crear la textura. No es lo que yo me refiero es que... Emerson, es ponerla. Y con digamos, lo que es más corrugado la mano, manualmente, un croquis o un croquis final más detallado, es mucho más libre que una computadora para manejar un... Claro, pero usted está hablando de gráfica. Nosotros sí, la gráfica, la representación. Ok, aquí estamos hablando no de representación, estamos hablando en sí que usted está haciendo y diciendo, esta pared está cubierta de madera que está labrada con cuadros o que está labrada con rectángulos o que tiene salientes o que tiene ponientes. Ahora, a la hora de hacer la gráfica, lógicamente que usted no va a poner la madera con esos elementos, pero por otro lado sí tiene que tener claro qué es lo que está proponiendo. Sí. Ahí está el asunto de la gráfica, representarlo, pero tiene que explicarlo, porque si no lo explica nadie lo va a entender.
Y ya entiendo el punto que usted está diciendo, de acuerdo, pero lo que tiene que proponer es algo que en la realidad sería de determinada manera. No es que se le va a poner el dibujo al niño para que crea que es una superficie rugosa, no. La superficie es rugosa. ¿Y de qué material es esa superficie rugosa? O tiene salientes, o tiene bolitas, o tiene X, W y Z. ¿De acuerdo? Es una propuesta que ustedes hacen para generar qué. Tienen que dar una explicación de por qué la están utilizando. ¿Qué es lo que quieren generar? ¿Alguien más? Tal vez me gustaría... Adelante, Jesús. No, a mí me llamó la atención algo que el profe mencionó hace un rato, que es cierto que esos temas nosotros tal vez los hemos manejado o los tratamos como a un nivel subconsciente, pero sí es importante traerlos a colación siempre y estarlos retomando una y otra vez, porque esto no se trata de un acto inconsciente que a veces tomamos nada más por el afán de salir del paso, sino son decisiones fuertes que van a impactar directamente el espacio y cómo la atmósfera y la percepción se van a ver afectadas por dichas decisiones. Entonces, eso que el profe me comentó de que es bueno estarlo viendo, me parece que es muy rico. Y más traerlo con toda esta experiencia de que él se maneja, porque tal vez nosotros que apenas estamos como entrando fuertemente en esas decisiones ya como arquitectos, por así decirlo, es bueno estarlo recordando y tenerlo consciente, porque a veces lo dejamos como si fuera algo subconsciente que nada más es por, ¿cómo decirlo? Es como consecuencia de, y no, es algo que tenemos que realmente hacerle mente y estar presente o conscientes de qué es lo que estamos tomando decisiones, que cada textura, que la forma de cada textura, todo eso va a influir fuertemente en nuestro proyecto y en nuestros proyectos, no solo en este. Y bueno, primero que nada, gracias por el recordatorio también, y ese era el comentario que quería. Claro, es que este tipo de cosas, por eso quise ligar esto con lo que pasó el lunes, porque está total y absolutamente directo, como lo dijo Michael. Está ligado, está conectado, está de la mano. Y es algo que abre nuevas puertas que creíamos que no estaban tan palpables, pero que al final de cuentas también nos tenemos que estar recordando para no dejarlo a un lado, porque nuestro medio, y no es en Costa Rica, en el mundo entero, la arquitectura se ha vuelto simplemente para un efecto de llamar la atención. Voy a decir una palabra que está prohibida para mí decir en arquitectura, para que se vea bonito, para que se vea llamativo. Eso no hay ninguna intención, no hay ninguna meta, no hay ningún objetivo. Cuando uno pone una textura tiene que tener un significado y tiene que tener un por qué la estoy utilizando, qué es lo que quiero lograr con esa textura o con esa forma o con esa dimensión, esa proporción. Es importante. En arquitectura normalmente se da todo a nivel de lo que es el objeto, de cómo quiero que sea llamativo para que sea mejor que otros que están haciendo otras personas. Tristemente, viéndolo en frío, así es la realidad. La moda de la arquitectura en donde simplemente se hacen edificios para que sean muchísimo más llamativos y sean difundidos por todo el mundo porque ese proyecto es impresionantemente increíble, así, con términos que al final de cuentas no dicen nada. Y es mucho más allá. ¿Y dónde está el ser humano que está sintiendo que va a entrar a ese espacio? Y cuando entra siente algo, no siente algo, simplemente, uy, mae, qué chiva. O sea, ¿qué es, mae, qué chiva? Nada. Lo digo en esos términos, así medio pachuco, porque realmente eso es, mae, qué chiva. Tuanis. ¿Y qué? En arquitectura normalmente incluso no se habla de qué es el mensaje que me están dando las edificaciones, aunque las veamos en fotografía. Simplemente es una cuestión estética, punto, de ahí no pasa. Porque ni siquiera estamos habitándola, ni siquiera sabemos qué se siente adentro, qué se siente sentarse, qué se siente poner una silla allá adentro, tener un camón o tener una lancha adentro o tener un elefante adentro, lo que sea.
Simplemente es un asunto que lo dejamos nada más a nivel muy visual y con la palabra impresionante, increíble, súper increíble. Y yo me pregunto, si ni siquiera lo están viviendo en vivo, ¿cómo pueden pensar que es increíble? ¿Por qué? Porque es diferente a lo que han visto siempre. Y cuestionémonos. Y por otro lado, cuestionémonos más si yo utilizo elementos, ¿por qué le estoy dando esa forma? ¿Por qué le pongo ese color y por qué estoy utilizando ese material? ¿Cuál es el objetivo? Y no simplemente para que la arquitectura se vea llamativa y la gente diga qué proyectazo. Eso no es arquitectura. Eso simplemente es un elemento para llamar la atención. Que de paso la gente se puede meter y vivirla, pero la vive a medias porque no es algo sensible. Y ahí es donde está el punto que hay que aprender a discernir la diferencia entre una cosa y la otra. Sí, Jesús, importante. Es importante siempre que recalquemos y volvamos atrás y volvamos a revisar lecciones de vida, porque si no, nuestro medio nos hace que olvidemos todas estas cosas que es importante que las tengamos presentes sobre la mesa. ¿Verdad? Que es lo que usted está refiriéndose, es volver a traerlo a colación, para que no las olvidemos, porque una vez que ustedes salen de la escuela, comienzan a entrar en el juego de ver la competencia, quién llama más la atención. Está bien, es importante tener cosas de aporte que sean positivas, que llamen la atención, pero que tengan un significado profundo, porque si no la arquitectura es vacía, no tiene contenido, no hay contenido humano. Por eso este taller lo llamo contenido humanizado, porque si no se humaniza, no hay sentimientos ni hay emociones. Bien, gracias. Profe, usted iba a decir algo. Sí, que, bueno, partiendo un poco también relacionado con esto que está mencionando, que realmente la arquitectura debe transmitir emociones, debe transmitir sensaciones y en este caso debe transmitir de alguna manera inspiraciones, ¿verdad? O sea, debe ser una situación en donde el espacio arquitectónico esté posibilitando el desarrollo de conductas o de situaciones que se deben dar en ese lugar y que no necesariamente sabemos cuáles, ¿verdad? O sea, debe promover un sano aprovechamiento del espacio para poder generar una exploración adecuada, una exploración que permita ir entendiendo más fuertemente qué es lo que ese espacio me está transmitiendo. Y bueno, sin entrar en profundidad, porque no he visto la grabación del lunes, pero como mencionaban al inicio, que fue algo tan emotivo, que es importante. Fueron muy personales, fueron cosas ya muy personales, profundamente Correcto. personales. Entonces, digamos, algo que sería importante ahí es, digamos, cuestionarse, o sea, que cada uno se cuestione igual de una manera muy, muy personal. ¿Cómo ven ese espacio desde esa perspectiva o a partir de lo que, digamos, de lunes a hoy, qué ha cambiado? ¿Verdad? ¿Qué ha cambiado de la forma de cómo perciben ese mismo espacio que vienen manejando y que vienen trabajando y qué les transmite con una sensibilidad de repente renovada o de repente nueva del todo, ¿verdad? Si es del caso, ¿qué les está transmitiendo ese espacio? Y si realmente ese espacio les está posibilitando tener sentirse libres, ¿verdad? Que yo creo que mucho es uno de los elementos más importantes dentro de lo que estamos viendo con respecto a cómo generar ese espacio. Cómo el espacio realmente le permite a los niños o le va a permitir a los niños sentirse libres, sentirse que pueden hacer cosas sin necesidad de estar entendiendo lo que por lo general hemos entendido todos nosotros como las barreras arquitectónicas, ¿verdad? Que de una u otra manera, bueno, se le menciona como barreras arquitectónicas, pero en realidad son formas de cómo la arquitectura induce ciertos comportamientos, ¿verdad? En el momento en el que se ponen un montón de pupitres, uno al frente del otro, viendo hacia un mismo punto, ya se está estableciendo en ese orden una forma de comportarse y una forma
de apropiarse de ese espacio total y absolutamente definida, pero se nos ha enseñado de esa manera. Entonces, ¿cómo este espacio nos permite o le permite a los niños realmente entender la dinámica de una forma nueva, entender esa dinámica de una manera bastante más libre, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que se cuestionen como qué ha cambiado a partir de ese momento de introspección, de ese momento de contacto con los sentimientos en la forma que tienen de ver ese proyecto, ¿verdad? O sea, cómo lo ven ahora o qué ven ahora o qué podrían ver ahora que no veían antes. Y eso también puede en algún momento dentro de su propia retroalimentación empezar a cuestionarle ciertos aspectos del proyecto que pueden empezar a enriquecerse a partir de ese proceso, ¿verdad? Entonces, es importante que todos estos procesos que se van dando, que generan nuevas formas de ver lo mismo que venimos viendo durante un tiempo, que los traten de entender o que traten de por lo menos entender cómo los hizo sentir y cómo ese sentir puede enriquecer de nuevo el proceso. Pero creo que eso puede ser también algo que les lleve a, a, a entender de mejor manera esos planteamientos que están realizando y que están definiendo sus proyectos en estos momentos. Correcto. Y bueno, yendo al principio de lo que usted estaba diciendo, realmente que provoquen una reacción, que de alguna manera es lo que usted estaba hablando. Ese niño simplemente tiene una reacción ante determinada forma, color, altura, proporción, etcétera. Hay una reacción inmediata que viene de parte, es una reacción emocional, sensorial. Y esa reacción es la que ustedes van a acudir para poder generar en el niño, no solo curiosidad, sino una reacción. La curiosidad es una reacción, definitivamente. Y ahí es donde incluso muchas veces sentimos cosas en un espacio que realmente no tomamos conciencia qué es lo que estamos sintiendo. Pero sí, definitivamente pensamos, qué rico estar aquí, no me quiero ir. Me siento tan cómodo aquí que no me quiero ir. O es algo tan raro lo que estoy sintiendo que no quiero estar aquí ni un minuto más, ya me quiero ir. Y es un asunto de respuesta total de cómo estoy sintiendo yo ese mensaje que me está dando esa envolvente dentro de la cual me metí. Es impresionantemente fuerte la influencia que puede tener. Por más poco minuciosa que sea una persona en tomar en cuenta, hay sensaciones que pegan duro y la gente simplemente dice, no quiero estar aquí, no quiero volver. Entonces esperemos que en estos lugares los niños sí quieran volver, porque definitivamente es parte del asunto, que se sientan más bien apapachados, abrazados, en el sentido de seguir jugueteando, de seguir aprendiendo de qué es lo que sucede cuando yo estoy acompañado de otras infantes y que si muevo cosas o si pongo, si siento, si pongo la mano o si levanto cosas del piso o las muevo, lo que sea, son experiencias que estoy viviendo que siempre puedo reinventar en compañía de los otros infantes que están en el grupo. Alejandro, ¿usted quería decir algo? Yo creo que deberían aprovechar la escala íntima del proyecto para no complicarse tanto en aspectos constructivos y más bien, tal y como lo está llevando el profe hoy, preocuparse por aspectos sensoriales. La textura solo es uno de esos factores, digamos. Y, y sí estoy de acuerdo con que en realidad como ahora todo se consume por medio de la pantalla, entonces lo único que provoca es lo visual, pero aparte de eso está el tacto también, dentro del tacto está la temperatura, y si lo queremos llevar más allá hasta el puro fondo, pues de los japoneses y muchas culturas asiáticas incluso practican el Feng Shui y otras disciplinas o filosofías en las que incluso la combinación de materiales dentro del espacio y dentro de la arquitectura, el planeamiento de un recorrido, cómo llego yo a un espacio, incluso recuerdo haber visto una vez en teoría de la arquitectura con Japet,
cómo el diseño de los jardines japoneses tenía siempre una cierta cantidad de quiebres en el recorrido, porque ellos, bueno, en su filosofía creían que los espíritus malignos, para llegar hasta el espacio tenían que recorrer todos esos quiebres del espacio, entonces así evitaban no sé, la invasión de malos espíritus en el espacio. De igual manera, se habla incluso de que, no sé, que por ejemplo el metal y cosas animales como el cuero y otras cosas no se llevan bien en el mismo espacio, o que cuando uno usa madera, combinarla con concreto crea cierto tipo de energía y demás. Entonces, creo que son capas y capas y capas de información que uno puede ir, digamos, como investigando y metiéndose, que van desde lo más plástico, que es lo que yo veo, hasta lo más profundo y espiritual, que es lo que yo siento en el espacio, digamos. Entonces, concluyo con eso, con que aprovechen que este proyecto es de una escala bastante pequeña como para llegar a los detalles así, a lo más fino posible, digamos, y realmente aprovecharlo. Correcto, sí, muy bien. Tiene que ver precisamente tomar conciencia de que es una gran oportunidad, de que es un espacio pequeño. Al principio se decía, bueno, ahí sí, pero es que es un espacio muy pequeño, ¿qué voy a hacer yo ahí? Precisamente ahí está la riqueza de un espacio, explorarlo al máximo y sacarle la mayor posibilidad de contactar a ese infante. ¿Qué pasó, Emerson? Estornudaron por aquí, perdón. Activo el micrófono. Bien. Gracias, Alejandro. Gracias, profe. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa adicional? Mañana vamos a tener presentación de avance de sus proyectos. Así es que son las 6:26. Nos despedimos para que trabajen, avancen y terminen de filosofar, reflexionar, revisar, transformar. Nunca echando para atrás, simplemente quitando. A ver, hay una cosa importante en arquitectura cuando uno diseña. Es siempre el proceso de limpiar lo que no sirve, que no estorbe. Lo que no tiene un contenido directo, que tiene un objetivo, se quita, que no estorbe. Lo que me hace falta para inspirar determinadas sensaciones que quiero dar, hacen falta, las pongo, etcétera. Por eso es importante siempre revisar y analizar qué es lo que está sintiendo ese niño, ese adulto o quien sea que vaya a estar en el espacio habitable. Digo quien sea porque pueden ser hasta animales. ¿Qué respuesta van a tener esos seres vivos? Entonces eso es parte de revisar un proyecto que estoy haciendo. Y ponerme a mí en los zapatos de cada una de esas personas que me estoy imaginando que podrían estar ahí. Un niño de 10 años, una niña de 4 años, digo de 5, 6, etcétera, etcétera. Y ponerme en los zapatos y ver qué pensaría yo. Si a mí me llama la atención, tal vez a otro le llame la atención. Pues no todo tiene que llamarle la atención a cada uno de ellos. Pero toma en cuenta una cosa. Cuando a una niña le llama la atención algo y se va y jala la perilla y qué sé yo, hay una cuestión como de inspiración de que si lo está haciendo, yo también quiero sentirlo. Los mismos adultos lo hemos sentido y simplemente, ¿qué estar haciendo? Digo, voy a probar a ver qué se siente también, porque se lo está haciendo y qué rico se ve. ¿Me entienden? Es un asunto de atracción, de llamar la atención y participar en algo que estoy viendo que está haciendo otra persona. Como si se ve uno que es peligroso, uno piensa, yo ahí no me metería y por ese precipicio no pasaría por el borde jamás. Y esa persona que lo está haciendo, arriesgando su vida, yo no lo haría. Son mensajes que recibimos a través de querer participar o de rechazar porque sentimos peligro. Bien, entonces viene la despedida hasta mañana. Creo que ya por hoy es importante tomar este asunto de lo que es no solamente un asunto de textura, también estamos hablando de formas, de colores, de sensaciones, de olores, de sabores. Estamos hablando de todo. Todo tiene que ver con la sensibilidad. No es solamente un asunto de textura y de color y de forma. Es muchísimo más allá. Bien. Entonces, Joaquín está por ahí.
Sí, profe, aquí estoy. Aquí estaba escuchando. Brandon, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Y Daniel? Estoy, profe. Ah, bueno, qué bueno. Es que como veo pantalla con el nombre nada más, por eso pregunto, porque no veo. Bien, entonces han estado escuchando lo que se ha estado hablando. Sí. Ok. No tienen nada de esos que tienen pantalla negra con el nombre. No tienen nada que decir adicional antes de despedirnos. Aunque sea una palabra suelta en el aire. Bueno, yo, ¿A usted qué le gusta opinar? ¿Qué opina? Brandon se encendió ahí. Bueno, Brandon, ahora dice algo. Daniel. De ahí, profe, yo lo definiría en una palabra tal vez como en inspiración y gozo. Goce. ¿Y? Goce. Gozar el espacio. Impresionantemente fuerte. Eso de decir goce, pero realmente sentir el goce pega duro. Decir gozar por decir gozar no significa nada, pero cuando uno dice es un goce pleno, y cuando se dice desde adentro es que ese goce pleno se llega hasta el fondo del estómago y más allá cada una de las células del cuerpo. Es un goce, es un deleite. Y eso es lo que hay que buscar cuando uno diseña, deleite, un goce profundo. Bien, gracias. Brandon, ¿usted iba a decir algo? sí, mira, que quería decir hoy que fue muy provechoso porque creo, bueno, en mi caso, y creo que muchos estamos trabajando en las formas puramente, digamos, de cómo se cambia el espacio. Y, digamos, en mi caso no había todavía metido en esa área de texturas. Entonces, con esta que hablamos hoy, me da como otra perspectiva de lo que podría agregarle a mi proyecto. Correcto, es que es parte importantísima porque eso le da calidades y cualidades y posibilidades y profundidades. Y al final de cuentas es todo un goce que el niño puede sentir en el lugar para que además se sienta atraído y ser parte de esas texturas, de esas formas, de esas, se meten, se salen, como dije al principio, creo que no sé si usted estaba. Bueno, entonces, ¿qué? Nos despedimos y siguen trabajando para presentar el avance mañana. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. pues entonces que pasen primero que gocen su proceso para seguir adelante con el proyecto primero y después, más tarde, que pasen buena noche. No vayan a pasar buena noche ya, no, porque es muy temprano. Ahora ponerse a trabajar, por favor. Orden en la sala. No se emocionen. Cuando uno dice muy temprano, buenas noches, es como que lo estén mandando a la cama. Vaya, ya. Tengo mucho sueño. Más con esa lluviecita y este clima, profe. Exacto, por eso no quería decirlo, porque si uno lo piensa, todavía le da más frío y más ganas de salir corriendo de la COVID. Además hay que poner un poquitito de noticias sin dejarse llevar. A ver quién está ganando en Estados Unidos, a ver si nos lleva la bruja o si qué va a pasar con nosotros. Ay, Yo pero hace ni poco menciona revisé. ese tema porque Mejor no hablemos de ese ya tema. no, Y van está a ver bien, que todo va a salir bien, hay que tener fe, va a salir bien. esperemos. ¿Saben qué es una cosa nada más como despedida? Me parece muy triste pensar que ya haya intenciones de revuelta por lo que está diciendo este señor de que hay fraude. Muy fuerte. No, Muy pero eso se sabía desde antes que iba a haber revuelta. Sí, yo sé, pero no es lo mismo verlo de frente que verlo venir. Sí, pero Estarlo viviendo. Ya llegamos el momento en que se está viviendo. desde antes se predijo que él iba a decir que era fraudulento los votos que venían por correo. Claro, Joaquín, Porque ¿qué es lo que pasa? Eso él era no quiere perder. simplemente amedrentando, ahuyentando, diciendo lo que podría pasar, pero es que está pasando. Y sigue mandando tweets en donde dice que tengo que revisar todo porque hay fraude. O sea, por dicha que esa guerrilla no nos va a llegar a nosotros. Esperemos. Pero me duele muchísimo porque mucha gente va a estar en situaciones muy difíciles. En fin, esto lo digo para que mandemos, independientemente de partidos o de lo que fuera, no importa la calidad o el partido que sea cada norteamericano, es el asunto de mandar energía positiva es un pueblo que a final de cuentas
tiene mucha influencia en el resto del mundo. Mandemos energía positiva, un ratito por lo menos. Simplemente cierren los ojos ahora, después, en algún momento antes de dormirse y piensen en toda la gente. Hay mucha gente sufriendo en este momento, no saben lo que va a pasar con sus familias, con sus negocios, si les van a quebrar los vidrios, si les van a venir a alterar sus viviendas. No se sabe lo que va a pasar. Y es muy fuerte, porque supuestamente es la potencia más, es la más poderosa de todo el planeta. Así tan simple. Y la fuerza de una multitud enardecida puede ser, ya lo hemos visto, incluso con el asunto de la matanza del famoso, ¿verdad? De los famosos personas negras que han matado, y todas las, digamos, las manifestaciones que ha traído con toda razón para poder manifestarse, que ya no más acción policial en contra de lo que sean personas de otra raza, que no sean blancas. En fin, no hablemos de política, simplemente hablemos de mandar energía positiva a otros seres humanos como nosotros. Eso es todo, independientemente de partidos. Igual lo digo yo aquí en Costa Rica, no se trata de hacer partidos, se trata de pensar en una patria. Siempre pensemos en la patria, no pensemos en un partido. Y ya basta por hoy. Buenas noches, pero hasta más tarde. Repito, hasta más tarde. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Muy bien. Hasta luego, buenas noches a todos, energías positivas. Éxitos. Chao. Cuenta con todo. Hasta luego.